Bienvenidos a un nuevo programa del podcast del Camino del Corazón. Hoy también en formato entrevista para hablar de un tema muy interesante y también de un libro muy mágico y muy, o sea, yo creo que es una guía para estas fechas y sobre todo para las familias de nuestra comunidad, ¿no? Porque es una guía sobre el trastorno del aspecto autista. Y para hablar de estos temas, pues tenemos aquí a nuestra invitada. Ella es Jessica. ¿Qué tal, Jessica? Encantada de que estés Hola. aquí. Muchas gracias, Loli. Encantada yo de poder estar aquí compartiendo contigo. Ujú. Y nada, pues ella es nuestra invitada del día de hoy. Y he dicho, bueno, que es un libro muy interesante porque como estamos en fechas navideñas, ¿no? Pues siempre tenemos ahí pues algún familiar, algún amigo o algún conocido que quizás pues le pueda interesar pues nuestras historias, nuestros libros, ¿no? Y siempre son pues nada, un buen regalo, ¿no? Un libro siempre es un buen regalo para estas fechas. Exacto. Y bueno, el libro lo tengo aquí. A ver, es muy bonito. La verdad que es chulísimo. Y ahora voy a sacar una cosa que no la tenía preparada, pero la tengo. Que es que, no sé si lo sabes, yo aprendí un método de lectura con mapas mentales y he hecho un mapa mental de tu libro. ¡Oh, qué bonito! ¡Qué Y chulo! sí, bueno, y además es que tengo como otra parte, porque mira que conocemos cosas del autismo, pero a veces ya no es saberlo, es recordarlo. Entonces hice como una segunda parte para tener en cuenta algunas cositas, ¿no? Y ¡Oh, es me una manera encanta! también de recordar lo que lees, ¿no? Porque cuando lo haces así, al escribir siempre estás reforzando, ¿no? Una parte Sí. del cerebro, ¿no? Y creo que es interesante. Pues nada, vamos a hablar ya con esta invitada. Y bueno, siempre intento pues que las personas que vengan aquí, pues que lo primero que se presenten ellas mismas, ¿no? ¿Quién es Jessica? ¿A qué te dedicas? Y luego ya empezaremos a hablar un poco de todo. Vale. Pues yo soy Jessica, soy maestra de infantil, primaria y especializada en educación especial, en pedagogía terapéutica. Además, soy familiar de un peque con TEA, tiene 6 añitos, pero lo diagnosticaron con 1 año y medio. Y cuando ya llevaba 8 años trabajando en educación, especialmente como profe de pedagogía terapéutica y venía de aulas hospitalarias, empezó a verse el posible diagnóstico de mi sobrino. Yo fui la primera de la familia que lo vio porque fue a acabar pandemia, confinamiento. Bueno. Y yo de febrero a agosto no lo había visto y él se encontraba, bueno, él hizo el añito en febrero, antes de Ujú, confinarnos. ujú, Y ya a los 18 meses aproximadamente, pues, cuando nos reencontramos, yo empecé a ver ya muchas señales de alerta de, uy, hay algo que no me cuadra. Y entonces ahí justo también me pilló especializándome en un máster de autismo. ujú. Entonces veía todo más evidente, los conocimientos aprendidos con posibles señales de alerta. Y a partir de ahí, ¿cómo afectó afrontar el diagnóstico? Porque no había nadie, quitando a lo mejor un cuñado también que tenía menciones pinceladas sobre qué era el trastorno del espectro, era algo nuevo en la familia. Entonces, pues bueno, lo inesperado cuando no hay información genera muchas emociones y una adaptación familiar, y a la vez me encontraba con muchísimas familias en el día a día de mis peques que también se encontraban afrontando un día autismo sin conocimientos y los encontraba todos como muy perdidos en este desconocimiento de no sé qué hacer, no sé cómo actuar, me están empezando a llegar muchas cosas que me están saturando porque nadie me está acompañando a mí asimilar toda esta información. Entonces ahí, bueno, decidí empezar a escribir como esta guía que fuera un abrazo reconfortante para acompañar al nuevo cambio de Sí. todo el mundo que se tiene que adaptar, ¿no? Tanto las personas, los familiares, las familias, y también pues poder ampliar un poco la mirada para, ¿vale? ¿Cómo podemos estar mejor, para conocer mejor, actuar mejor y entender? Al final es ampliar una mirada diferente porque a lo mejor no es a lo que estamos acostumbrados, pero no es malo, simplemente es diferente y hay que aprender.
exacto. Es que a veces lo que no conocemos nos puede asustar, ¿no? Y luego Sí, también que nos han enseñado pues a actuar como todos igual, cortados por el mismo patrón, hacer las cosas de una manera, exacto. ¿no? Y estos chicos, ¿no? Estos niños o las personas con autismo lo que nos enseñan es que en esta diversidad, ¿no? Está la diferencia, pero también está otra forma diferente pues de crear y de hacer las cosas, ¿no? Y Sí. hay que darles la oportunidad de poder, de que lo puedan hacer, de que lo puedan expresar cada uno a su manera, ¿no? Exacto. Es ampliar esa mirada porque yo aprendo muchísimo de todo el mundo, ¿no? Pero de mis peques, digo peques porque yo generalmente estoy con menores de 12 años, pero me han enseñado a las cosas más simples y bellas que a lo mejor no apreciaba o no te parabas a mirarlas y te lo están enseñando como, no sé, la forma de mirar, de conectar, de valorar. Al final hay, por ejemplo, al principio algunos peques que he tenido, o sea, no eran verbales, luego algunos a veces han tenido un poco, o mi sobrino, y es otra forma muy grande de comunicarte. No necesitas el lenguaje, digamos, hablado, ¿no? O el cariño, la paciencia. O sea, Creo hablan que de otra manera, ¿no? O sea, se sí, se comunican a comunican través de la diferente. mirada, de la sonrisa, o sea, Mm, es otra manera de expresar, ¿no? Y qué bonito es. mm, Y bueno, entonces esa fue una manera de, digamos, de empezar a escribir el libro, ¿no? De empezar a escribir sí, esa guía, sobre todo para sí. familias y para personas que quieran saber un poquito más del autismo, ¿no? Y Sí. hay algo una frase que me ha llegado así, que es como el autismo como trastorno complejo que es variable y todavía bastante desconocido, ¿no? O sea, realmente Mm, ahora en comparación con cuando mi hijo fue diagnosticado, bueno, hace ya bastantes años, mi hijo tiene 27, o sea, antes el autismo casi no se conocía, o sea, era realmente, pero aún así, aunque todos los días se hable de autismo, es como que no se acaba un poco de mm, encontrar, ¿no? Aquello sí, de por dónde viene, quiénes son las causas, y entonces en tu libro también hablas un poquito de esto, ¿verdad? mm. Al final sí que está claro que hay una parte que es genética, pero no saben hasta qué parte, si salta generaciones, qué parte, digamos, de la genética puede incluir, aunque sepan que hay una parte. Y luego también hablan muchas veces de causas medioambientales, pero no te dicen qué tipo de causas medioambientales, porque pueden ser muchas. Entonces, al final creo que como si lo comparamos con otros casos diferentes, por ejemplo, como era el síndrome de Down, ¿no? Pues ya veían que había un cromosoma, vale, pues lo sabes. Pero aquí te quedas como, mm, o sea, yo creo que muchas veces está la duda, especialmente de la mujer, en el embarazo hice algo que pudo provocar, ¿no? Generalmente me encuentro siempre con esa pregunta de, al principio me sentía muy culpable porque pensaba que yo había hecho algo durante el embarazo, porque quién sabe, ¿no? Y al final no has hecho nada en el embarazo, pero tampoco sabes exactamente qué es lo que condiciona al trastorno del espectro, ¿no? Sí, exacto. Las madres Es, al final, sobre todo las madres, que nos sentimos muy culpables por esa situación, ¿no? O sea, ¿qué habré hecho yo claro, durante el embarazo? ¿Qué habré comido? ¿Qué habré eso, tomado? Yo pensaba que era mejor alguna cosa que yo me ponía porque tenía mala circulación para las piernas. O sea, a claro. veces cualquier otra cosa, incluso a lo mejor decían que sí las vacunas, que sí Sí, los el productos paracetamol, hasta también. hace poco empezaron a Exacto. hablar mucho del Sí, ibuprofeno sí. paracetamol, qué sí tipo de alimentos has comido. Bueno, yo he escuchado barbaridades de gente que le ha dicho, bueno, es que la alimentación que tenías, que además tomaste tantos lácteos embutidos también. Y es como, bueno, dónde se basa esto? Claro, al final no hay ninguna causa o está bien evidente, o sea, no hay Eh, suficientes evidencias para poder testificar que venga de ahí, ¿no? Y Y- además, sí, muchas familias que se hacen todas las pruebas de genética, eh, algunos sí que han encontrado algo, pero gran parte de familias que conozco, las pruebas de genética salían bien. Entonces decías, eh, ¿qué claro, al final información me ahí das? no puedes hacer nada más, ¿no? Cuando eso al final Claro, sale bien, pues llega un poco lo que vamos a hablar ahora, que es de la fase del duelo y la aceptación, ¿no? Porque nación. claro, cuando tienes un diagnóstico, ¿no? Tras un diagnóstico, pues hay una fase del duelo, yo también lo hablo en el libro que está ahí Mm, detrás,
ahí detrás. Espera, aquí, es que si no. Yo lo tengo aquí porque me lo acabé en el... ¡Ay! Que tengo el Ay, foco. porque tienes el No foco, se no te puede ver. preocupes. Ah, sí, ahora, Sí, ahora, aquí. sí, sí, sí. Me gustó mucho. Me lo leí entre los dos aviones, entre el de ida y vuelta, y me gustó muchísimo. Pues muchísimas gracias, a mí el tuyo también me ha encantado. Ok. Y nada, simplemente es eso que yo también explicaba un poco, pues, por las experiencias que yo había pasado, ¿no? Lo que yo también percibía, ¿no? Y luego también lo que me había llegado de otras personas, ¿no? Y es que es eso, ¿no? La culpa que estábamos hablando, de Mm. la primera, la negación, ¿no? De no aceptar un poco esto, pensar ahí por qué nos ha pasado todo esto, ¿no? Y luego también Esta ese miedo, rabia, ¿no? impotencia, ¿no? De Exacto, ¿por qué a mí? exacto, el Justo a porque a mí, ¿por mí qué es yo? algo que... Y luego ya es cuando empiezas un poco a eso, a buscar esas respuestas y a la aceptación, ¿no? Que realmente Mm. es lo que Sí, nos va a llevar a ese cambio, a esa transformación de forma de verla y entenderla, lo que tenemos entre manos, que es lo más importante para nosotros, ¿no? mm, Que es nuestros hijos, ¿no? sí, Y al final es decir, bueno, vamos a ir adelante con todo y, al final es cuando vienen los resultados, ¿no? Lógicamente, cuando sí. tú ahí te implicas Yo y creo que, exacto, como tú dices, Loli, hasta que no llegas de verdad a aceptar el duelo y pasar por todas las fases, ya que no es un proceso lineal y cada persona pues necesita su tiempo, a lo exacto, mejor pasando de una fase a otra en diferente momento. Hay gente que tarda años, gente que lo hace de forma más rápida por la situación en la que se encuentre, su poder de adaptación, pero hasta que tú no estás aceptando esta nueva realidad, tú no puedes ampliar la mirada de verdad a nivel corazón y mente, porque tanto la parte emotiva como la parte racional están ahí, no puedes hacer esa adaptación para decir, yo te entiendo, yo te respeto y contigo vamos a todo. Pero hasta que no te hace ese cambio, se nota mucho porque a veces hay un discurso de, sí, yo sé que mi hijo, mi peque tiene estas necesidades, tal, lo dices de forma racional. Pero luego, como no acabas de tener esa aceptación, muchas veces tus actos son contradictorios. Y ahí también hay una dualidad que cuesta, sí, porque también creo que, aparte de todas las fases, yo no, bueno, cuando me leí tu libro sí que vi que a ti, por ejemplo, tenías una parte de acompañamiento más en las asociaciones o en el servicio de terapia, por lo que comentabas, ujú, pero me he encontrado muchas familias que también dependen mucho de cada comunidad autónoma que no han acompañado a las familias, ¿no? Y supongo que también, si no encuentras como ese grupo con el que estar, también a lo mejor ese apoyo, otras familias que viven lo mismo, también a veces te cuesta un poquito más esa cuesta más, ¿no? aceptación. Sí, Sí. vivir en soledad es complicado, ¿no? Siempre tienes que buscar, quizás ahora más con las redes sociales, es un poco más fácil de poder explicar y poder pedir ayuda, pero otras veces pues puede ser complicado, ¿no? Depende de dónde Sí. vivas y la situación donde estés, ¿no? Mm. O el entorno, también creo que ahí es muy importante Sí, esas redes de apoyo. sí, el entorno también es importante porque también pues, te puedes encontrar con situaciones muy complicadas, desde que a veces pues, la separación de las parejas o que la familia no acepte que tu hijo tenga alguna cosa y en vez de ayudarte y apoyarte, pues te encuentres con que pues, que tengas que ir adelante sin ninguna ayuda, ¿no? O que a lo mejor Mm. son gente que a lo mejor no es tan conocido como pueden ser vecinos o otros o compañeros de trabajo o amigos, donde puedes encontrar ese apoyo, ¿no? Apoyo. Más que Mm. gente que digamos es más de sangre, O ¿no? sea, Pero sí. al final es eso, encontrar esas personas que te apoyen y seguir adelante, ¿no? Mm. Y es un poco lo que nos va a hacer cambiar, ¿no? Y ahora vamos a otra parte, ¿no? Aprender a comunicarse. En tu libro hablas de poder aprender a comunicarse de otras maneras y también has comentado, y en el caso de mío, por ejemplo, de mi hijo, que no tiene lenguaje, ¿no? Y que cómo es de importante, ¿no? El aprender a comunicarse y encontrar esa metodología o esa forma de poder entender a la otra persona, ¿no? Porque Mm. en mi caso yo a lo mejor durante años no lo entendía. Y esa frustración que genera, ¿no? Cuando la otra persona no sabe lo que quieres, ¿no?
Es Claro. súper complicado, ¿no? Y en tu libro hablas eso, ¿no? De comunicación alternativa, aumentativa. ¿Puedes dar unas pequeñas pinceladas un poco de este tema de comunicación que tú tienes un poco más de... Sí, bueno, hay diferentes métodos de comunicación, tanto alternativa como aumentativa. Por ejemplo, el tema se pueden utilizar pues, como los pictogramas, luego puedes pasar más a un comunicador, ya como es una tablet con los programas. Y entonces tú pues, vas seleccionando los pictogramas, digamos, o las imágenes, porque también puedes utilizarlos con unas imágenes más real, dependiendo de la edad y de la capacidad que tiene cada persona, ¿no? Pero también ayuda muchas veces a comunicar, porque al final son como pensadores muy visuales. Entonces ellos Sí, también, totalmente. aunque tengan en comunicación, que a veces también puede tener comunicación, su comprensión va a través del refuerzo visual, ¿no? Entonces, toda esta parte de frases breves, estructuras claras, una voz pausada y utilizar siempre el refuerzo de la imagen, del pictograma o del comunicador, pues les ayuda a entender más el mensaje. O, o por ejemplo, también muchas veces hay un gran rechazo, ellos tienen un gran rechazo al no. Si Eso te utilizamos iba a una comentar frase, ahora. Es que me has leído el pensamiento. Es que a mí me lo decían siempre, cuando iba al colegio de mi hijo, que iba a un colegio especial, decían, no le digas el no, porque lo llevan claro, fatal. lo llevan muy mal. Y a mí me acuerdo al principio que muchas veces, de forma de inercia, yo muchas veces utilizo el no como una conjunción. No sé por qué, pero a veces es no, ¿estás segura? O, y era como, no puedo utilizar el no. O por ejemplo, muchas veces tenemos la manía de no pintes en la mesa. Pues no decimos eso. Pinta en el papel, ¿no? Y ya te lo cambiamos. Tanto es cambiar un poco la forma de expresarnos, ¿no? Sí, Para llegar ahí. que eso también al final estamos aprendiendo mutuamente. Pero sí que es muy importante saber, intentar comunicarse y aprender, porque por ejemplo yo ya cuando conozco a mis peques o por ejemplo con con mi sobrino, yo ya puedo leer el lenguaje no verbal cuando veo que a lo mejor está poniendo más rígido porque algo no le gusta y yo a lo mejor no me estoy dando cuenta que hay un sonido en el ambiente que yo no estoy detectando, pero a lo mejor sí él, y yo veo que hay algo que ya le está poniendo más rígido. O que está empezando a letear, o que yo noto que ya ha cambiado y a lo mejor ha empezado a girar algo para como regularse y está dándole muchas vueltas al objeto. Entonces también es muy importante tú ya ver esas señales que a ti te están avisando de Sí, hay algo que está incomodando, no sabes el qué, pero vamos a cambiar. sí. Sí, y a mi hijo durante años, o sea, yo todo esto del sensorial, pues, o sea, es algo realmente nuevo, ¿no? Porque antes no Mm, había pues todas estos avances que hay ahora. Yo me alegro muchísimo de que cada vez pues se puedan detectar más y precisar mucho más en el diagnóstico. Pero yo me acuerdo mm, que hace unos no tantos años, pues mi hijo a lo mejor era enchegar un microondas y el ruido de microondas ya le molestaba, o abrir el ah, grifo. O sea, cosas tan claro. simples que a lo Que mejor, pasan desapercibidas en según qué exacto, que oídos. tú lo ves como completamente normal, pero que en un momento dado, pues a ellos les puede molestar. Sin embargo, por Mm, ejemplo, los petardos y los fuegos artificiales no le han molestado y sin embargo, hay otros niños que lo pasan realmente mal realmente mal. Mm, y realmente sí, los ve sufrir. Y entonces hay que anticiparse un poco a esto, ¿no? Y ver un poco más allá, ¿no? ¿Qué es lo que hay, qué es lo que mm, le puede afectar, ¿no? Para, más que nada por eso, para anticiparse un poco a lo mm, que a él le hace sufrir, ¿no? Le tiene esas molestias y que no acabe en una crisis, ¿no? En desencadenarse sí. así un poco Y más. además es un continuo aprendizaje porque muchas veces hay cosas que antes no le molestaban y de Ujú, golpe sí. Entonces dices, antes, por ejemplo, a mí me pasa en las grandes aglomeraciones. A veces en grandes aglomeraciones, como festividades de un colegio y demás, algunos niños han aguantado porque no les molesta el ruido, la gente, y a lo mejor han pasado 3 meses de pues no sé, de un festival de Navidad a algo de carnaval. Y claro, de golpe ha cambiado, hay algo que le ha molestado y aunque hayamos estado atenta, aunque tú hayas anticipado que hay, vayas con con los auriculares de cancelación de ruido y demás, muchas veces hay algo nuevo que molesta y a lo mejor no era la aglomeración de gente, pero sí que eran las luces de algo y al exacto, final pues vas claro. aprendiendo. A veces Ah, puedes evitar, a veces no, pero bueno, al final todos claro, son aprendizajes que te llevas. sí.
para... Sí, al final todo es eso, la práctica, ¿no? O sea, al final con la Sí. práctica es donde vas aprendiendo todo lo que estás haciendo. Bueno, vamos a hablar también un poco del autocuidado, ¿no? Que es, a mí, yo también los primeros libros, supongo que lo habrás leído, ¿no? Que en Mm, aquella época, pues, pues yo era todo para los demás, pero me olvidaba de mí y eso generaba, pues, que yo también, pues, lo pasara mal porque sufría con estrés, le llegué a la depresión y tal, porque no encontraba ese tiempo y ese espacio para mí, ¿no? Y es mm, algo que las madres, pues a veces nos cuesta, ¿no? Siempre anticipamos, o sea, todo para los demás, pero ah, nosotras en último lugar, ¿no? Y creo mm, que aquí también es importante pues buscar esos pequeños momentos para ah, nosotras, para podernos cuidar y darnos ese espacio mm. de cosas que nos hagan sentir bien, ¿no? Sí. Yo creo que el autocuidado es algo principal para todo el mundo, pero para las familias que tienen un familiar con neurodivergencia, mucho más, porque vives en continua situación de estrés por miedo a una crisis, a que te juzguen otra persona ante una mirada o a que pueda pasar algo que no puedas controlar o el miedo de cualquier cosa, ¿no? Entonces yo creo que para poder cuidar, primero tienes que estar bien, para ser cuidadora tienes que cuidarte, pero no es fácil porque no tienes esos espacios, a veces no sabes cómo, a veces tú tienes una incomodidad y no sabes de dónde viene. Entonces ahí es cuando creo que necesitas esas redes de apoyo que puedan ofrecerte un espacio Sí, para que tú tengas tiempo libre para hacer lo que tú quieras o no hacer nada, porque a veces no hacer nada, poder estar en silencio y frenar, también te exacto. ayuda a estar como bien, ¿no? Para bajar toda esa tensión que llevas, esa ansiedad, es el yo puedo con todo. No, no puedes con todo No, y parar está bien, eso cuidarse es está un bien fallo. y es muy importante y al final creo que aquí es donde se queda creo que un poco, muchas veces vemos que hay muchas terapias para fomentar y acompañar a que sigan aprendiendo pues cualquier tipo, ya sea del habla, a trabajar las habilidades sociales o tipo de juegos para trabajar motricidad, tonificar cualquier cosa, pero muchas veces pienso, ¿y por qué no hay una terapia para el cuidado de la familia, el cuidado del cuidador, ¿no? Creo que también sería como muy importante ofrecer esos espacios Claro. para, para que estuviera bien la persona. Sí, a mí es algo de lo que realmente mi proyecto se trata de un poco de eso, de dar a las familias, a las personas, pues herramientas y recursos que sean sencillos y que puedan hacer en su día a día, porque al final todo empieza por nosotros mismos, ¿no? Y si no Mm, estamos bien nosotros, no podemos dar lo mejor de nosotros a los demás. Entonces se trata de eso, de que no vamos a estar siempre al 100%, vamos a estar claro. pues momentos buenos y momentos malos, ¿no? Pero encontrar esos recursos que nos ayuden a, pues, a estar lo mejor posible Mm. en el día a día, ¿no? Porque O al al no final es sentirte eso. culpable, ¿no? También de quiero un Claro, rato para mí. Soy egoísta. No, no eres egoísta. no, Es que eres una persona y necesitas tu espacio. Todos lo necesitamos, exacto. seas cuidador o no. Yo, por ejemplo, Y cuando mi hijo pues, estaba con nosotros y tal, y llevaba a hacer muchas actividades pues a Splay y todo esto, yo lo que hacía es que aprovechar esos momentos pues para hacer cosas como a lo mejor tomar un día un café con otras compañeras de otras claro, madres o a lo mejor aprovechar para ir a comprar o hacer un recado, ¿sabes? Cosas que a lo mejor te falta mm, tiempo porque con ellos todo es más limitado, ¿no? O sea, no encuentras el y momento más adecuado para intenso. hacer. Exacto. Entonces no puedes ir con ellos a comprar dependiendo de los sitios porque hace mucho ruido, porque hay mucha gente, porque Mm. O porque no te va a entonces, aguantar ni en la cola exacto. del supermercado. Sí. Entonces, pues eso, aprovechar esos momentos, esos espacios para dártelo a ti y ya está. Y si un Mm. día pues te vas a tomar un café, pues estate tranquila Sí. de que lo necesitas y que es el momento para ti. Y creo que esta parte del autocuidado también viene muy ligada a, al poder socializar con la gente, porque muchas Sí, veces con la maternidad te cambian las amistades, pero con una maternidad neurodivergente pues suele cambiar más, ¿no? Muchas veces hay planes a los que no puedes ir o que ya no te apetece ir porque a veces la persona pues no se ha adaptado tanto a ti o crees que va a costar más limitar. A veces también una misma puede poner barreras y poner no por diferentes cosas, pero creo que también ahí es muy importante el encontrar espacios de cuidarse y de compartir con amistades, ya sí, sean nuevas, antiguas o que a lo mejor una amistad
no te comprenden el tema del autismo, pues hablas de otro tema, pero es un tema que te va a dar evasión en tu mente y puedes desconectar un rato Exacto. sobre... Y creo que es Sí. importante Sí, a encontrar esos veces es espacios. desconectar, ¿no? De no estar con el mismo tema en la mente. Y Sí, si no, también algo que se puede hacer y que se suele hacer, y yo también lo estaba haciendo durante algún tiempo, es pues hacer talleres grupales o, ¿no? Como para mm, compartir, ¿no? En el cual se ofrecen sí, a lo mejor unos recursos y luego se comparte pues lo que me funciona a mí, lo que no me funciona a mí, lo que... mm, Entonces, todo eso compartir al final enriquece, porque mucho. lo que a una persona le ha aportado, a la otra persona también le puede venir bien, o a lo mejor se le ocurre otra idea, o al compartirlo o hablarlo, pues salen otras cosas nuevas, ¿no? Que siempre es Mm, importante, ¿no? De poder expresar y de poder estar ahí. Y cuando también tú cuentas lo que te pasa, también es como decir, ostras, lo que me pasa a mí también le pasa a otra persona. O sea, a veces nos exacto. pensamos que lo que nos pasa a nosotras es algo único y solamente a nosotras. Y luego te Y das no. cuenta que cuando lo compartes es algo mucho más cotidiano, ¿no? O mucho más, Mm. bueno, que Que les pasa a más es algo personas. común y además yo creo que te quita un peso, porque a veces según qué situación además que vivimos, te deja de ahí como una sensación agridulce a veces o que te deja dando vueltas de, uy, esto, y luego lo compartes y dices, vale, pues no soy la única, es algo más, es algo normal, y te quedas, además que siempre que compartimos cualquier cosa ya nos quitamos como un peso, ¿no? Al poderlo expresar, pero Ujú. después cuando te sientes identificada, que no eres la única, ya te sientes como liberada. Bueno, a ver, vamos a hablar un poco del tema de las emociones, de las conductas y de las crisis, ¿no? ¿Qué hay detrás de una crisis realmente? ¿Qué, qué es lo que realmente con una persona con TEA que tenga una crisis? Aparte de lo que hemos hablado, ¿qué más puede haber? Bueno, detrás de una crisis hay un malestar que se intenta comunicar y no se sabe cómo, eso seguro. Ya sea porque hay algo que le está provocando un dolor a nivel emocional, a nivel corporal, desde a veces ruidos, sensaciones, también muchas veces a lo mejor muchas personas TEA aguantan muchísimo el dolor. Entonces, cuando de verdad tienen un dolor muy fuerte, por ejemplo, un dolor de muelas o un dolor estomacal y demás, llegan a un punto a notar el dolor cuando normalmente aguantan tanto que, es decir, son leves y no se pueden comunicar y ese malestar también les puede generar una crisis o el no entender algo o querer expresarse y ver que la otra persona no lo está entendiendo. O a lo mejor puede pasar desde estar en un juego de algo que les gusta, ¿no? Estoy con un objeto que me gusta, que me está dando calma, que estoy a gusto, es hora de marchar del sitio, yo te estoy retirando este estímulo que a ti te gusta y sin querer, por algo que toca, porque nos tenemos que ir de aquí, te estoy provocando una crisis. Porque aunque yo te anticipe y te diga que nos vamos, tú no estás entendiendo porque yo te quito este estímulo de placer y te estoy quitando esto, ¿no? Entonces, hay diferentes tipos de crisis, creo que son muy diferentes, pero que hay muchas que sin querer no nos damos cuenta y a veces podemos provocar nosotros o debemos aprender para poderlas evitar, porque algunas Exacto, son esenciales y que van a pasar desde un malestar o algo, pero muchas veces somos nosotros que sin darnos cuenta, pues eso, como hablábamos antes del lenguaje, el no provoca muchas crisis. A veces el no anticipar, el dar por hecho de que no, lo lleva bien, ya ha pasado más de una vez, da igual, anticipemos, es muy importante recordar lo que va a venir ahora. exacto. Sí, eso yo creo que les ayuda, ¿no? Mm. Y bueno, al final es también entender un poco cómo funcionan ellos y al final darles eso que pueden necesitar. La anticipación les hace estar más tranquilos y que Mm, puedan comprender pues que va a tocar otra cosa, sobre todo los cambios mm, de rutina, de hábitos, por exacto. ejemplo, temporada como ahora de Navidad, que no tienen colegio, pues esos Es muy cambios complicado es esos cambios complicado y porque todo esto pues hay que ponerlos bien y aunque se les anticipe, sí. es muy complicado porque es una rutina de un hábito que me da seguridad porque son personas que las rutinas les da seguridad porque saben qué va a pasar en todo momento, digamos. Las vacaciones de Navidad son muy largas y rompen todo. Y las de Porque verano también. además sí, y las de verano aún más. Pero al final son momentos de pierdo la rutina, no estoy, no me levanto, voy al colegio, me toca esto, esto y lo otro.
al final se rompen los horarios, también duermen peor, muchas veces hay selectividad alimentaria y problemas Sí, del sueño. Sin darte cuenta a veces, aunque según cómo vivas las navidades, hay gente que ya decide pues intentar no hacer grandes aglomeraciones o no grandes desplazamientos, pero también dices, es una época que me gusta juntarme o que como tengo tiempo libre hago más actividades y son muchos cambios a la vez. Entonces, generalmente es una época que aunque se anticipe crisis, yo creo que las de verano y Navidad es donde más crisis se encuentran las familias, porque por es todo mucho eso. tiempo Además, diferente, por sí. ejemplo, si te juntas con la familia, tienes que ir a casa de uno, a casa de otro, entonces es como Mm, complicado también hacer entender. Ellos tienen su forma de jugar o de hacer, entonces estar con otras personas, sí, claro, en la interacción social, ¿no? Que también es un sí. tema que también afecta a los chicos, ¿no? Mm. Las y luego estás cambiando de casa. Si te desregulas, tu Exacto. espacio de calma no está. Ahí no tienes tu cuarto o el sitio donde te gusta ir para regularte. Estás en casa ajena y a lo mejor encuentras un sitio que te dé calma o no. Bueno, Tampoco, a lo mejor justo te han preparado un kit, ¿no? Para nos vamos de viaje y ponemos juguetes, objetos que le guste, que le dan calma, que no sé qué, pero justo te has olvidado dos que son los que querían, ¿no? Pues también te encuentras que no tienes ese recurso, no estás en casa. Al final se puede sí, complicar. se puede complicar. Bueno, es que voy a mirar. Tu libro se llama Aprender lo diferente. ¿Qué significa para ti aprender de lo diferente? Aprender de lo diferente ha sido mi mirada de lo que he ido aprendiendo con cada persona. Cada persona me ha enseñado cosas diferentes. Es verdad que del TEA hay unas características que engloban, que a veces son comunes, pero la idea que tenemos en el TEA es esto, esto y esto, no es real. Cada uno es diferente, tiene unas habilidades maravillosas, otras que están descubriendo, y a mí me ha hecho ampliar muchísimo la mirada y aprender cosas que no, que a lo mejor pues no me las había imaginado así, ¿no? Al final te rompe como todos tus prototipos, dices, vale, yo necesito desconstruir todo lo que tengo aquí para ahora mirar con mirada sin juicio y muy amplia, sin saber si esto es lo que debería ser o lo que no, simplemente es así. Voy a parar, voy a observar y voy a empezar a aprender. Ujú. Y al final creo que cuando ampliamos nuestra mirada, aprendemos porque al final por qué tiene que ser así, ¿no? Porque nos lo han enseñado siempre, porque es lo que más habita, porque es lo más común. Eso no quiere decir que sea lo correcto. Conocíamos una forma, hay más. Pues vamos a ampliar la mirada. Exacto. Es que es al final como ponerte en el observador, ¿no? O sea, no verlo Mm. todo desde ese lugar, sino salirte fuera y mirarlo desde otro ámbito, ¿no? Desde otras, Mm. Perspectiva, desde, sí. exacto, perspectiva. Y entonces es ahí como puedes encontrar y cómo hacerlo, ¿no? Y siempre creo que es bonito, ¿no? Y Mm. bueno, tú empezaste primero como maestra, ¿no? Has comentado antes y tal, Sí. pero ¿qué aprendizajes te ha regalado tu hijo? Bueno, es mi sobrino, yo aún no soy mami, Bueno, tu sobrino, pero perdona. sí, no, no pasa nada. A mí, por ejemplo, me ha ampliado la mirada y me ha enseñado a querer infinito. Es un niño muy bueno, pero muy bueno, y es un niño que él enseguida es muy como energético, nota las energías, que esto pasa mucho, pero tú no le dices nada y él a lo mejor, yo he entrado por la puerta y he estado a lo mejor con un día más de bajón por diferentes situaciones. Y es como que viene y él tiene la manía de tocarte mucho la cabecita, te toca la cabeza, se engancha contigo, entonces te da como mucho cariño, porque él nota que a ti hay que recargarte de energía ese día, ¿no? Entonces es muchísimo. La paciencia, la resiliencia, porque es un niño que desde pequeño ha estado muy malito, le han ingresado varias veces y demás, porque al final su sistema inmune está un poco más debilitado, por decir así, coge Ujú. como bronquitis, resfriados Sí, pero de ingresarse semanas. Y ves que ante cualquier situación y demás, él no pierde la sonrisa, él está contento, él mantiene su calma. Dices, mira, estamos otros aquí con un run run en la cabeza y a lo mejor nos vamos como, hoy, ¿por qué pasa esto, lo otro? Y tú lo miras y dices, pues mira, él con todo lo que le pasa y está y feliz. la paz, sí, está feliz y la paz Exacto. que tiene.
Yo, si algo, por Dices, ejemplo, de menos mi es hijo, más. es también la sonrisa. O sea, normalmente, a ver, cuando está mal, cuando se encuentra mal, o está enfadado, lo que sea, estará, bueno, pues te cambia la cara, como todo el mundo, Bueno, ¿no? como todo el Pero mundo, claro. normalmente él, algo que destaca siempre es su sonrisa. Es como Mm, que él con su sonrisa ya lo ilumina, dice como digo todo. yo, todo mi mundo, como Qué bonito. porque es al final que transmite todo eso, ¿no? Y además se le nota que está contento, que está feliz, que está... Y entonces eso Sí. también te ayuda a que todo el entorno pues esté mucho mejor, ¿no? Mm. Y nada, y al final, que- toda esta experiencia del libro, ¿cómo te has sentido tú con toda esta experiencia de plasmar todo esto en el libro? Pues, Sí, a sí. ver, el proceso de escribir un libro fue un proceso como bastante largo, fue como un año y medio porque era momentos, había momentos que quería escribir con más ganas, otros que a veces era como una relación amor-odio, había momentos que estaba a lo mejor 2 meses escribiendo muchísimo y bien, y otras temporadas que era como tenía una saturación y no me apetecía nada, ¿no? Y al final yo decía, esto es un proyecto que nace con el corazón, que tengo muchas ganas, pero cuando yo de verdad quiera. También me hizo un proyecto, pues, intentar explicarlo todo de una forma como más sencilla, pero con la intención de, yo quiero que quien lea este libro se sienta apoyada, representada, que recibe como un abrazo, pero a la vez que necesito que entienda estas cosas que son necesarias para entender mejor a su peque, pero no te puedo explicarlo como un tostón. Tengo que intentar utilizar un lenguaje sencillo, que lo entiendas, que no te quieras aburrir y te leas el libro, porque creo que es importante todas las Sí, partes, sí, tanto de la parte de la aceptación y el autocuidado como aprender todo lo que necesitas mínimo, esenciales, básicos sobre el TEA, sí, pero a la vez quería que tuviera mucho, mucho cariño y mucho amor, porque al final yo me sentía muy representada en las conversaciones que yo tenía con mi cuñada o con las familias de peques, desde el cariño, desde tener esa empatía para poderlos, primero les estás escuchando, porque también te están contando, ¿no? sus miedos, sus dolores, sus angustias en ese momento, pero a la vez también quieres decir, no pasa nada, esto es así, pero ya verás que también hay unas cosas muy bonitas que te van a llegar, pero necesitas estar en ese momento de estoy aquí, voy a recibir todo y poco a poco, ¿no? poco a poco. Entonces, también me hizo un libro ser también bastante vulnerable, ¿no? Porque al final es hablar también de unas emociones, de cómo te sientes, de empatizar. Exacto. Va dirigido especialmente a familias, pero todas las personas que estamos rodeadas, que trabajamos con el autismo, ya sea a nivel familiar, laboral, o porque eres una vecina y tienes abajo a tu peque y lo escuchas y te da también a veces impotencia de escuchar esas crisis, o lo ves y dices, ¿cómo me comunico mejor? ¿Cómo? Entonces era poder acercar un poquito No, y a mí algo ese que me ha gustado sentimiento. también mucho, pero eso he ido como buscando en el libro, y es que tienes, no sé si se verá, es como muchos dibujos y como mapas, así como Mentales, sí. resúmenes, ¿no? ¿Sabes? Como para hacer entender, o sea, así con dibujitos, Mm, pues para explicar un poco mejor, pues en este caso las estereotipias de ecolalias, luego tienes mm, otros cuadros diferentes, entonces lo haces, o sea, lo pones como muy fácil en el sentido de que se haga entender, ¿no? A ver, voy a buscar otro. Este, por muchas ejemplo, gracias. también. O sea, Sí. Yo ahí. es que soy una persona muy visual, entonces, Sí, aunque me lea algo, yo soy luego mucho de escribir en papel o hacerme los esquemas, por eso me ha gustado muchísimo cuando me has enseñado tu mapa mental, porque yo soy una persona que, aunque lo escuche, necesito como verlo escrito para tenerlo como más presente. Y entonces pensé, bueno, yo te estoy dando una información, quiero que esto sea una guía, por eso es a papel, que la pinten, que la subrayen, que lo que quieran, pero aquí tienes el resumen. Si algo no te ha quedado claro, con el resumen ya aclaramos exacto. ideas y conceptos. No, al final es quedarte con aquello que tú necesitas, ¿no? Yo, por ejemplo, al final hice Mm, como una versión más amplia para coger la información importante, pero luego al final dije, bueno, pues yo, por ejemplo, ahora me gustaría la parte más de sensorial, porque, ¿qué pasa? Que sí que me leía un libro, pero, por ejemplo, yo, en lo que decía yo, que en mi época toda la parte de sensorial, pues no la conocía tanto. Dijo, pues voy a ver qué más puedo haber ahí interesante, pues si tengo que ampliar esa información mm, y trabajar un poco más, ¿no? En ese aspecto, ¿no? Porque me he dado cuenta de que, claro, es que al final los padres o las familias somos las mejores terapeutas, porque nadie mejor sí,
que los que estamos con ellos todo el día somos los que vamos a poder darles lo mejor, ¿no? Porque somos los que los Sí. conocemos más, ¿no? Y Y al luego final pasáis es eso. más horas, entonces yo por eso creo que es un trabajo 24 horas y que sois los que mejor lo conocéis, porque al final también en el libro cuando hablo de todos estos conceptos que creo que son necesarios, muchas veces las familias van bueno, en Cataluña es el CEDIAP, ¿no? El CEDIAP, Sí, el CAIB, lo que es la atención temprana, y a ti te dan un informe y dices, vale, pero no y me lo no te estás, enteras. no, no me entero, descíframelo. No. Entonces, claro, creo que es muy importante que te expliquen conceptos. O, no, es que es hipotomía, ya, pero ¿qué es la hipotomía? ¿Y cómo refuerzo yo el tono muscular? ¿Y cómo hago esto? Entonces, no voy a un fisio y ya, porque alguna sesión podré pagar y me guiarán con suerte, pero esto es un trabajo continuo que yo tengo que hacer en mi casa y demás, explícamelo, ¿no? Sí, sí. Y Y al final es eso, que tienes que tener la información como bajada a tierra para ponerla en práctica. Yo, por ejemplo, hace sí, poco también una amiga, ella ha estado haciendo también muchas formaciones, se ha formado como terapeuta, por eso te comentaba yo que es al final para conocer mejor a su hijo. mm, Y yo he estado con una formación que hizo ella pues para aprender cosas, ¿no? Y al final lo que he hecho es poquito a poco aplicarlo y algunas de las cosas que estamos trabajando ahora ha sido lo de los reflejos primitivos, que ah, parece ser que no se enteran cuando son pequeños y el trabajarlos cada día pues ayudan. Pues yo me he dado cuenta con la práctica de que mi hijo está mucho más tranquilo, mucho más regulado, que está, a ver, puede tener algún día complicado, claro, como todos, bueno, todos, claro, pero en general está mucho mejor, mucho más colaborador. Incluso ahora, el otro día me ha hecho gracia porque le hago hacer, yo no, pero no lo había hecho porque yo misma, mm, como madre, decía, va, pues yo hago las cosas de casa, pero oye, ellos también pueden colaborar en cualquier aspecto, claro. en que Mm, tengan sus limitaciones, ¿no? Entonces, ahora le hago partícipe de algunas cosas. O sea, hay cosas que claro. les hace siempre, como recoger su plato cuando acaba de comer, pero ahora le digo, venga, va, la ropa sucia, venga, métela a la bolsa para lavar a la lavadora. Y puse un vídeo metiendo la ropa él en la lavadora. O sea, pues parece una tontería. Pero primero que lo No, entendió a la primera. Y segundo es que lo hizo y al final hacerles ver que son capaces de hacer muchas cosas. Lo que y pasa le es que se estás lo dando tienes que permitir autonomía, y que no aprenden, claro. incluso doblar ropa. Oye, pues a lo mejor la primera vez, la segunda no lo va a hacer bien, pero si lo vas practicando, seguro Claro. que lo van O integrando. puedes adaptarlo ahora, no sé si lo has visto, que bueno, antiguamente se hacía con un cartón, lo cortabas en tres partes para Sí, doblar las camisetas, ahora ya está hecho de plástico. Pues tú hasta que cogen la rutina, exacto. pues lo es adaptar. Si al final se quiere, todo se puede. Es tiempo, mucha paciencia y mucha imaginación, porque al final necesitas, bueno, ¿cómo puedo hacer esto que sea más accesible? ¿No? Se lo voy a adaptar. Pero con tiempo y ganas y mucha paciencia todo se logra, lo que al final tenemos que aprender, pues otras formas de Exacto. hacerlo. Ellos nos han enseñado a aprender de otra manera, Exacto, totalmente. Y al sí. final lo bonito es eso. Bueno, si tuvieras para finalizar ya un poquito ya el podcast, si tuvieras que dejar un solo mensaje a las familias que están ahora empezando este camino, ¿cuál sería? Que se regalen tiempo, mucha paciencia y que verán que con el tiempo y la paciencia lograrán muchas cosas, que tiene muchas cosas bonitas, que expresen cómo se sienten en todo momento del camino, que no pasa nada por estar enfadado con el mundo, por sentirte triste. Que no se sientan culpables porque no tienen culpa, aunque sé que es una fase que se ¿Han pasa de por pasar? ella, se han de pasar, pero sobre todo que le regalen mucho tiempo y paciencia, que se den permiso para ir conociendo, para ir aprendiendo, para adaptarse y luego para recoger todos esos frutos que van a dar las semillas que van a ir dejando, pero que Sí, necesitan mucha paciencia para cambiar la mirada y para empezar a descubrir las cosas bonitas que les van a llegar. muy bonito. Yo añadiría también que al final ellos no son nuestros grandes maestros y Mm. que a mí, por ejemplo, me ha ayudado a ser mejor persona y a mucho más valiente, mucho más... o sea, yo antes, yo creo que hace 10 años no hubiese sido capaz de hacer lo que hago ahora. Entonces, gracias a él, pues soy una mujer más fuerte, mucho más valiente. He hecho cosas por él porque por amor sé
rompen se hace. muchas creencias, muchos patrones, porque al final es lo que te hace, ¿no? Estar bien, ¿no? O sea, es la fuerza del amor y de tirar para adelante y de luchar por lo que quieres, ¿no? Y eso es lo que hay que valorar, ¿no? Realmente no es Mm, rendirte ante algo que ha pasado, sino hay que mm. salir adelante. Salir adelante Sí, porque la vida siempre te va a poner alguna dificultad, ¿no? Cada uno la tendrá de una manera totalmente diferente, diferente. ¿no? Mm. Pero que al final es decir, oye, pues mira, yo lo voy a salir, yo voy a superar esto y voy a tirar para adelante, sea como sea. Yo creo que nos enseñan y nos dan muchísima resiliencia, Ujú. empatía y amor incondicional y creo que nos hacen ser Sí, mejores personas en todo exacto, momento. totalmente. Mm. Bueno, pues muchísimas gracias, Jessica, A ti. por estar aquí. Y antes de irnos, si quieres comentar tus redes y dónde te pueden encontrar, por si alguna persona quiere ponerse en contacto contigo. Sí, pues mis redes sociales es aprender barra baja de lo diferente, como el nombre del libro. Sí, Ahí pueden encontrar información sobre educación. El libro se vende a través de Amazon, que es Aprender de lo diferente, de Jessica Barberá. Y luego, bueno, tengo un blog que es un poco de bienestar emocional y demás, que se llama The Emotion and Minds, pero ahí sí que antes hacía un poco más temas de bienestar y apoyo emocional, pero ahí no está tan enfocado ahora, digamos, en el tema de TEA. si quieres luego me lo pasas por esto y lo Vale, pondré cuando subamos el episodio. Pues muchísimas perfecto. gracias A y ti. nada, espero que os haya gustado este episodio y dejarnos algún comentario a ver qué os ha parecido y que sepáis que nuestros libros son unos buenos regalos para estas fiestas. Gracias, gracias. Nos vemos en el próximo Gracias. episodio.